Muy buenas a todos, yo soy Iván Ferreiro, esto es Dibujo Manga y en la clase de hoy, número 7, vamos a ver los estilos de manga, géneros y subgéneros. Muy buenas chicos, ya estamos aquí con el programa que nosotros venimos utilizando hasta ahora y hasta final de este pequeño curso. Un programa en el que vosotros os podéis descargar gratuitamente. Y bueno, tampoco quiero hacerle demasiada publicidad, no me pagan por eso. Simplemente también recordaros que a los que se han incorporado ahora al curso porque simplemente le interesaba un poquito este tema que vamos a tratar hoy, pues que también está un poquito enlazado con el vídeo anterior, es casi como la continuación de lo que voy a explicar. Echarle un ojo si no lo habéis visto y bueno, que también, como decía, que podéis seguir este curso con lápiz papel sin ningún problema o con otro software con el que estéis más habituados o más acostumbrados. Ya puede ser pues Painter o Photoshop o bueno, el que os apetezca, ¿vale? Bien, como decía, vamos a ver un poquito los estilos manga y aparte de los estilos vamos a ver y entender un poquito proporciones de esos estilos. Los estilos manga, bueno, pues muchas veces se diferencian ya no tanto por el género o el subgénero de manga que se está haciendo, sino por el propio dibujante. Ahí el estilo de cada uno es un estilo personal y muchas veces pues muchos mangakas pues lo que hacen es adaptarse pues unas técnicas, unas formas de trabajar que les influencian y que hacen que sus dibujos se parezcan mucho unos entre otros. Pero lejos de la forma de dibujar o la forma en la que tienen de hacer los ojos o las manos o los cuerpos, pues hay una especie de norma no escrita en el que, bueno, que también se diferencia o tiene mucho que ver con a quién va dirigido el manga en cuestión. Yo ahora mismo tengo aquí, todos lo reconoceréis, es Doraemon, con varios participantes de ese manga, y os quería hablar un poquito de qué diferencias hay de dibujo entre, pues a lo mejor, que es un manga orientado a la infancia o los más pequeños de la casa, que repito, no quiere decir que los mayores no lo puedan ver. Yo sigo disfrutando muchísimo Doraemon, no lo veo tanto como antes, evidentemente, y cuando yo era pequeño o más o menos tenía la edad de Nobita o rondaba la edad de estos personajes, pues me sentía muchísimo más identificado con ellos y con los problemas que ellos vivían y trataban de resolver capítulo a capítulo. Vale, por eso ahora no lo veo tanto, pero sí que aún lo sigo disfrutando, me gusta mucho este manga y me gustan mucho sus historias. Pero bueno, fijaros un poquito en el estilo de dibujo, que ya, fijaros el pelo ya es más plano, el pelo ya no, bueno, sus poses ya no son tan, por así decirlo, complejas, no tratan de no complejizar mucho las formas, y son dibujos un poquito más sencillos, por así decirlo. En cambio, si nos vamos a un manga más para adultos, pues ya veis que todo se vuelve un poquito más complejo, ya se combinan, pues a lo mejor, conceptos y teorías o filosofías mucho más controvertidas, más sesudas, por así decirlo. Ya no son problemas del día a día, sino que se encierran otro tipo de cuestiones en cuanto a los mangas. En este caso vemos que hay una especie de persona que es como un cyborg, sus problemas también serán más complejos, más maduros, no les importará o no será un conflicto para ellos llegar tarde al colegio o no haber hecho los deberes en la noche anterior, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, ya vais viendo un poquito cómo o en qué pueden ir diferenciando unos mangas a otros. Los géneros que existen hoy en el manga. Bueno, los géneros que existen en el manga se pueden diferenciar por género y también se pueden diferenciar por edad. En cuanto a edad, bueno, pues ya lo veis, este es el primer estilo. Como este hay otros más, como Ninja Hattori o
bueno, ahora mismo no se me ocurre algún otro. Y este género se llama Kodomo. Ahora entraremos más en profundidad con este género. Veremos las diferencias entre unos y otros. Simplemente os los nombro. Y luego entramos un poquito al trapo y haremos un poquito de dibujo. ¿Vale? Os propondré el ejercicio para que vosotros podáis practicar también. ¿Vale? El shoujo, bueno, pues el shoujo es un cómic o un manga ya pensado para niñas. Suelen ser historias que deben tener algún trasfondo, pues, o suceden en escuelas, o suceden, bueno, los típicos problemas que suele tener una chica adolescente de entre 15 y 18 años, ¿vale? Pues este es parte de unas viñetas de un manga que se llama Is, que a mí yo lo leí, a pesar de ser orientado para chicas, que también lo diré cuando enseñe el manga orientado a chicos. No quiere decir que su público o su único público van a ser las chicas. Habrá chicos que les gusten este tipo de cómics, este tipo de historias, y que las disfruten igual, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, en Japón lo hacen esa pequeña diferenciación. Hacen la diferencia de entre chicos y chicas, no solo por edades, sino también por género. Vale, entonces yo digo lo que hay, ¿vale? En la industria. Este es más orientado para chicas y aquí muchas veces cuando yo comento que el shoujo, no sé si lo había dicho, y el shonen es para chicos. Es un cómic que suele estar orientado, pues lo mismo, a adolescentes de entre 15 y 18 años. Suelen ser en contraposición con el shoujo. Tienen muchísima más acción, tienen muchas más tortas, que no quiere decir que no pueda haber un manga shoujo que no, o su tema principal sean las tortas o sea la acción. Ahora mismo un manga de shoujo me viene a la mente, pues Sailor Moon, ¿vale? Sailor Moon estaba orientada para chicas de entre 15 y 18 años. Un tema que se suele utilizar mucho, un subgénero que se suele utilizar mucho también en Japón, que son pues niñas que son magas o tienen poderes mágicos, ¿vale? Y también, bueno, pues había batallas, había luchas. En shonen, bueno, ya veis, si no lo habéis reconocido, que estoy seguro que sí que lo habéis reconocido, pues esto es Naruto. Y muchas chicas, yo cuando esto lo comento en clases presenciales, digo, bueno, pues este manga está orientado para chicos. Muchas chicas se ofenden y dicen, ¿cómo que para chicos? Si yo lo veo. Y bueno, vuelvo a repetir. Esto es la diferenciación que hacen ellos. En Japón suelen enmarcar este manga en shonen, que me ha orientado para chicos, y sobre todo porque el protagonista es Naruto y es un chico, y normalmente tratan de hacer a los personajes los personajes siempre tratan de hacerlos para que las personas se sientan identificados y entonces tomen muchísima más atracción hacia la lectura del manga y les enganche un poquito más la historia. Pero no quiere decir que no, como decía antes, no que sea de esta manera, no quiere decir que el manga no lo pueda leer otro tipo de gente, de sexo, y que no se sientan identificados y que no les gusten o no lo disfruten, ¿vale? Yo he leído muchos cómics que están en el apartado, los consideran de shoujo, y sin ningún problema los he disfrutado y me han encantado. Sí que puedo reconocer que las problemáticas y las aventuras sí que o lo que sucedía en los personajes eran preocupaciones más orientadas a un tipo de población y sin más, no hay que darle más vueltas. Ya veis un poquito, ahora ya tomando un poquito más en profundidad, fijaros en las caras, los pelos son un poquito más complejos, ya no están tratados de una forma tan plástica. En este caso sí, este personaje de aquí, voy a redondearlo aquí para que lo veáis bien, este personaje de aquí
Ya veis que su pelo es totalmente plano, está un poquito infantilizado, sus ojos son un poquito más... no están tan trabajados como el ojo de la chica, que es un poquito más maduro. Bueno, ya veis su compañero, estos dos chicos son amigos, este de aquí y este de aquí. Y bueno, este está un poquito trabajado de una manera un poquito más madura, pero él lo infantilizan un poquito. Es como su amigo el bromista o su amigo el bobo. Que le quita hierro al asunto a todo. Entonces, no quiere decir que no se puedan combinar estilos, que tú no puedas meter en un momento, en un manga más adulto, pues alguna escena con los personajes más infantilizados para darle un tono más de broma y más de coña. Vale. Ya visteis que esto y esto ya cambian bastante. Aunque de recalcar que aquí, pues bueno, esto no es todo de Naruto, también hay algo de Naruto Shippuden, ¿vale? Y Naruto Shippuden ya era... bueno, Naruto es una serie muy larga, para los que no lo sepan, pues ahora lo han descubierto, que seguramente todos los que estén viendo este curso pues saben perfectamente que Naruto es una serie que abarca muchas temporadas y es normal que la persona que esté leyendo Naruto pues vaya cogiendo años y sus gustos vayan cambiando, vayan modificándose y por lo tanto los personajes también van cambiando y se van modificando, se van haciendo más adultos y van teniendo problemas más de personas adultas, no el problema inicial que era pues de hacerse un gran ninja o el sueño de superación o cualquier otra cosa, pues van cambiando y se van modificando, los personajes van creciendo y también crecen sus lectores y sus fans, entonces es una evolución lógica del manga, ¿vale? No pueden hacer lo mismo temporada tras temporada si quieren seguir teniendo a lectores deseosos de leer más. No como Naruto, que como os digo yo, Naruto como no ha cambiado, sus personajes no han sido evolucionados ni han crecido, siguen teniendo los problemas que podría tener un niño pequeño. Entonces las personas que les gustaba muchísimo Naruto, pues evidentemente no van a continuar con el mismo afán que podrían continuar con Naruto, ¿vale? Shonen, Shoujo, entre 15 y 18 años, 20 podríamos poner, como para la infancia. Y luego ya entramos en la etapa un poquito más adulta, el Josei, que es un género pensado ya para chicas, para personas adultas, podríamos decir de 25 años hacia arriba, pero más yo diría que tirando de 30 hacia arriba. Y bueno, se te encuentras escenas y dibujo también acorde, un dibujo más maduro. Fijaros en la posición de las manos entrelazadas, estas posiciones, estas manos con esas ciertas arrugas, un poquito más detenido. Ya vemos ahí el trabajo de volumen que hay, pues hace el dibujo un poquito más complejo, más adulto, le atrae más a las personas entradas en años, con gustos un poquito más refinados, y es un poquito la característica del estilo. Es que no quiere decir que no aparezca un manga que esté dibujado así tal y como están dibujados los Kodomo y que no funcione. Perfectamente puede funcionar si la historia es buena y el dibujo no lo acompaña, puede crear un contraste bastante bueno y funcionar bastante bien. Se me ocurre, pues, a ver, pues, bueno, no es un manga, pero sí, South Park. South Park eran unos dibujos que eran unos dibujos muy infantiles, pero los temas que trataban eran unos temas que traían tela. Y eran temas muy filosóficos en algunos casos, y en otros eran temas muy reivindicativos políticamente o culturalmente o éticamente. Entonces eso al final funcionaba, acababa funcionando, ¿vale? Pues en el manga hay algunos mangas que son iguales, lo que pasa que ahora lo tengo en la mente, lo visualizo, pero no me acuerdo ahora del título. Pero bueno, en próximas entregas, cuando me haga memoria o consiga arrancarlo de mi cerebro, pues os lo comento. Seguramente a lo largo de este curso pues acabe cayendo
y acabe haciendo la referencia. Y luego, bueno, pues seinen, ya lo habéis visto, este Josei es para chicas, veis un poquito el estilo, un poquito más endulzado, ¿vale? Tiene un estilo más dulce, más nostálgico, por los colores que usa, por las formas que usa. Y en cambio seinen, fijaros que, bueno, es un poquito más agresivo, más de acción, más de peleas, de luchas. Y por ahí van un poquito, pues, los grandes géneros, que se podría llamar grandes géneros, a pesar de que seguramente en internet encontréis muchísimos más géneros y muchísimos subgéneros. Y es verdad que, por ejemplo, algún subgénero, pues el neketsu. El neketsu es un género en el que mezcla acción y se encuentran temas como amistad y superación personal, ¿vale? Si yo al describir esto, pues estamos viendo totalmente Naruto. Naruto es un neketsu en el que hay acción, hay amistad y hay superación personal, ¿vale? Pues también se puede dar este subgénero dentro del Kodomo. En realidad, aquí Nobita, pues es un personaje que, bueno, siempre está tratando de superarse. Está tratando de ser mejor persona, más constante y no necesitar tanto los inventos de Doraemon. Vale, entonces, bueno, algo de superación personal hay y de amistad también hay. Se podría considerar que también podría ser un neketsu, pero aquí no hay acción. Vale, entonces fijaros, acabo de hablar de un género que Doraemon lo cumple en parte y en parte no. Entonces, fijaros con la delicadeza o con la dificultad que se pueden generar esos subgéneros o que se pueden ¿cómo explicarlo para que se entienda perfecto? Bueno, hay muchos detalles, hay muchos mangas llenos de detalles, de contrastes, entonces es muy complicado dentro de un subgénero englobar a la mayoría de mangas. Siempre va a haber subgéneros del subgénero del subgénero, ¿vale? Entonces, y ahí está un poquito la gracia, que muchos mangas mezclan incluso subgéneros y se hacen unas cosas increíbles, que te explotan a veces la cabeza. A los que les gusta el manga, evidentemente. Bueno, pues tenemos también el mecha, escrito M-E-C-H-A. Es un género, aquí lo veis, en el que se combinan robots, se combinan pues, engranajes, exoesqueletos, robots gigantes, como en la serie Evangelion. Si no la habéis visto, pues verla. Es una serie bastante compleja que trata temas teológicos, a pesar de que no aparece por ahí ninguna referencia directa a la iglesia, por ejemplo, o a cualquier otro tipo de deidad, pero ahí podéis buscar un poquito, engranar, y veréis que las diferentes relaciones que tienen con este tema que os acabo de decir. Ya veis que son temas un poquito más complejos, más sesudos, y no es tan fácil. Bueno, pero esto también me estoy desviando un poco. El mecha en el seinen también se puede dar en el shonen, también se puede dar en el shoujo y también se puede dar en el kodomo, sin ningún problema. Ahora me estoy acordando pues de la película esta de... ¿Cómo se llamaba? Bueno, película, era un manga. No sé qué voy. Bueno, ya veis lo bueno que soy yo recordando nombres. Que se puede dar en cualquier otro género, ¿vale? Estoy hablando de subgéneros. Luego tenemos el Spokon, que es un género que trata toda su narrativa central está en torno al deporte. Spokon. Pues en parte de Kodomo, bueno, pues tenemos que trate de deportes y que sea de Kodomo, Chicho Terremoto, que jugaba el baloncesto, 3 puntos colega, y por aquí en Shoujo hay uno de tenis,
No me acuerdo del título, eran unas chicas que entrenaban durísimo al tenis y tenían los problemas típicos de unas chicas de la edad de entre 15 y 18 años que entrenaban muchísimo y les dedicaban muchísimo tiempo a entrenar. Bueno, a entrenar y a competir entre ellas. Luego Shonen, Oliver y Benji, como no, tenemos que nombrarlo. Capitán Tsubasa en el original. Y ¿qué más? Bueno, no me voy a parar mucho más, pues porque hay muchos, pero voy a nombrar así unos pocos, como el Gakugen, que son historias en un entorno escolar, el harem, que son historias en las que se da que muchas personas, o bien un sexo del otro, o bien chicas o chicos, pues les gusta mucho o bien una chica o un chico, ¿vale? Normalmente si se da en el apartado de chicos, si hay un montón de chicas que les gustan a un chico, pues suelen ser chicas espectaculares, muy guapas, y el chico suele ser un desastre de hombre y un bobo feo. Y Golden Boy creo que era un cómic con el subgénero de harem. Si no lo habéis visto, verlo, la verdad es que es muy cortito. Pienso que, no sé si era un manga o un anime, pero si era un manga creo que duraba poquito, creo que eran 5 capítulos, una cosa así creo recordar, hace muchísimo que lo he visto, pero está muy gracioso, podéis echarle un ojo. Golden Boy. Bueno, luego está Yuri y Yaoi, que son dos géneros en el que en el caso de Yuri es un género que trata amor entre el mismo sexo, en este caso el de chicas, y el de Yaoi es una historia de amor sin sexo explícito, ¿vale? Historias de amor entre chicos. Y luego el Mahou Shoujo, que son niñas con poderes y mascotas muy kawaii, muy bonitas, muy monas. Y luego, pues, ¿qué me falta? Pues el ecchi, creo que no lo comenté, que es historias picantes, que no hay sexo explícito tampoco, pero son picantes. Y luego el hentai, que ese es un género en el que, bueno, pornográfico, básicamente. Algunos están pixelados, por así decirlo, que no se vería tampoco sexo explícito porque están les tapan las zonas eróticas, pero bueno, existe y hay que nombrarlo. Lo dejé para el final, no por vergüenza, sino porque tenía aquí una pequeña lista y al final no la he seguido, la fui nombrando según me iba acordando. Y ahora al repasar esa lista, pues me he acordado de ese género. Bien, una vez visto pues los géneros y repasando un poquito los subgéneros, que como digo, subgéneros hay muchísimos. Yo he nombrado unos pocos, pero hay muchísimos más. Esos son, por así decirlo, los principales, los que más se ven, por así decirlo. Pero, como decía, es muy complicado encontrar un manga que se adapte al 100% a un subgénero. Siempre suelen mezclarse o faltarle algunas condiciones para que se dé ese género en particular. Bien, ¿en qué afecta esto al estilo de dibujo? Si yo estoy dibujando un kodomo, fijaros en el kodomo. En el kodomo, no sé si tengo... Aquí se ve bien, vale. En el kodomo voy a hacer aquí un círculo. En la clase anterior, si os acordáis, nosotros estuvimos viendo las proporciones. Y estuvimos viendo las proporciones en el cuerpo humano. Y habíamos hecho una proporción de 3 cabezas. También había explicado un poquito, por encima, la verdad, había explicado un poquito que también no quise explicarlo mucho porque lo íbamos a tratar hoy en profundidad. Había hecho algún comentario sobre si nosotros queremos hacer a una persona más joven, tenemos que hacer una proporción de en vez de 7 de menos cabezas. Fijaros Novita. Novita es, bueno, Novita y los demás personajes son cabezones. Tienen una cabeza descomunal.
Vale, bien. Vamos a ponerlo por aquí. Esto lo vamos a comprobar ahora, por eso estoy haciendo estos círculos. Fijaros, ya llevamos 1, 2, y 3 cabezas. Nobita tiene 3 cabezas. 3 cabezas suyas. Voy a hacer esto un poquito. Voy a cambiar de pincel para que se vea mejor. Este que es más duro. Opa. Pero este no me vale. A ver este. Ahora. Voy a ponerlo un poquito más pequeño. Tampoco quiero pasarme. Vale, una cabeza. Ay, no quería hacer esto. Una cabeza. 2 cabezas. Y 3 cabezas. Vale. Su proporción es 3 cabezas. Cuanto más joven eres, menos cabezas tienes en proporción. Y cuanto más mayor eres, más cabezas tienes en proporción. Vale, entonces, ¿por qué hacen esto de esta manera? ¿Por qué estos personajes tienen esas cabezas y este cuerpo? Porque ellos quieren que las personas o los lectores o los que vean el anime o el manga de Nobita y Doraemon se sientan identificados. A mí si me ponen un viejo aquí de 80 años contando sus historias, como si va al colegio o no, pues me rechina mucho y evidentemente no vería a un viejo de 80 años que todavía sigue yendo al colegio. O una persona de 30 años que todavía sigue yendo al colegio y le da miedo llegar tarde o le preocupa de que Gigante le pegue a través de la esquina. Vamos a comprobar que también esto se dé en... Ahora no me acuerdo cómo se llamaba esta chica. Shizuka. Ojalá pudiese hablar con vosotros. Si me pudieseis hablar a través de la pantalla, esto sería genial. Pues Shizuka, vamos a contarle las cabezas. Aproximadamente, no vamos a ser muy estrictos porque tampoco nos queremos pasar demasiado tiempo en esto. Shizuka es un poquito más madura y sensata que Nobita, y eso se hace ver en sus cabezas. Fijaros que ella ya tiene un poquito más. Por aquí acaba su pie, pero voy a hacerlo con una línea, porque si no, no me va a salir. Por aquí empieza su cabeza, y esta es su eje simétrico. Vale, tiene 1, 2, 3 y media. Vale, es un poquito más madura que Nobita. Y eso se ve también, se refleja en el manga. Y ahí veis un poquito la relación de su proporción con su... un poquito con un aspecto más interiorizado, anímico, de maduración de los personajes, de cómo son ellos, ¿vale? Aquí está. Eso, entre 3 y 4 cabezas, pues estamos haciendo... niños, por así decirlo, ¿vale? Y estaría en... que no quiere decir que en el shoujo, en el shonen, en el josei, en el seinen no aparezcan niños, pueden aparecer niños. También por eso elegí este manga en el que aparecen niños. No quiere decir que no aparezcan niños, pero fijaros en la forma de dibujar las manos, en la forma de dibujar los ojos, en cómo está construido el pelo. Es un pelo muchísimo más lacio, tiene más volumen. Fijaros en estos cambios tonales, por aquí tienen sombra y por aquí tienen luz, tienen brillos, su cara está muchísimo más trabajada, no son simplemente redondeles, ¿vale? Como se puede ver aquí, que prácticamente la cara de Nobita es un redondel, tiene muy poco trabajo anatómico, ¿vale? Bien, eso, que cuando nosotros hacemos una historia que es un kodomo, y está orientado a niños pequeños, recordar que ese estilo de manga, ese estilo de dibujo, tiene que ser un estilo más sencillo, más amable, no tan complejo, colores planos. Fijaros que
apenas hay sombras y no hay volúmenes por ningún lado, nada que estorbe demasiado. Fijaros qué sencilla es la boca de este piso, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, ya me acordaré. Tampoco no voy a dormir mal esta noche porque no me acuerde, pero bueno, seguramente vosotros en los comentarios me pongáis, oye Iván, ¿estás bobo o qué? Se llama de esta manera. Bueno, en el shonen, bueno, aquí tengo, esto me viene perfecto porque como decía antes, este manga fue evolucionando, empezó siendo un shonen y acabó siendo pues a lo mejor un seinen, se podría llegar a considerar de esa manera, porque su público también fue creciendo y sus historias también fueron creciendo. Y aquí podemos ver un poquito el crecimiento. Fijaros que este personaje, este de aquí, bueno, es el mismo personaje. Y este de aquí son los mismos y más o menos tienen la misma altura, pero vamos a ver sus proporciones, ¿vale? Eso es lo interesante. Vamos a conocer las proporciones de estos personajes. Y ya tienen una cara menos redondeada, la tienen más ahuevada. ¿Os dais cuenta? Vale, soltamos por aquí, cogemos otra vez, movemos. El que no se acuerde cómo estoy moviendo la esfera que estoy haciendo es con el Alt, ¿vale? Ah, cachis, solté el Alt y dibujé. Ah, me pasó otra vez. El Alt, aquí lo tenemos. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer lo más perfecto que pueda, pero sin sobrepasarme, ¿vale? No quiero pasarme aquí el día intentando descifrar cuántas cabezas hay en este personaje. Sakura, ¿vale? Por ahí anda. Fijaros, tiene... Voy a coger ahora el pincel. Tiene una cabeza, 2 cabezas, 3, 4, 5 y aquí no me entró del todo, pero más o menos acabaría por aquí. Entonces vamos a decir que 1, 2, 3, 4, 5 y media, casi 6. Vale. Para redondear vamos a ponerle 5,5. 5,5 cabezas. Vale. Fijaros también en las cabezas, donde acaban, donde coinciden con la rodilla. Estos nos pueden dar una pista si yo quiero reproducir el dibujo de Sakura con cuando tenía esta edad, cuando estaba haciendo los exámenes para ser una ninja o ganarse, bueno, aquí ya se ganó el cinturón. No, tampoco quiero destripar la serie, aquí. Miradla, si no la habéis visto, está muy chula y la podéis ver. Bueno, 5 cabezas y media. Y vamos a ver ahora, cuando Sakura creció, vamos a ver cuántos... Y eso que, fijaros que está un poquito agachada, ¿vale? Está un poquito inclinada. Aquí está de pie y aquí está un poquito inclinada. Vamos allá. Vamos a coger el círculo. Hacemos... Aquí. No le voy a coger la coleta, ¿vale? La coleta no se la cojo. Perdón, voy a dejar esto aquí. Tiene la cara más estrecha. ¡Pam! Aquí lo tenemos. El pelo, la coleta no se lo cojo. Porque no sería cráneo, ¿vale? Acordaros que nosotros cuando cogemos las proporciones no hay que contar con el volumen del pelo. 3, 4, 5, 6, 'Vamos a poner que 6 y media. Pues una cabeza más tiene, ¿vale? 6,5.
tiene exactamente una cabeza más. Podríamos seguir con los otros personajes, pero si, bueno, vosotros hacer ese ejercicio, si se corresponde o no, si tienen alguna cabeza más, si estas se proporcionan 7 o no. Vosotros mismos le echáis un vistazo, ¿vale? Pero ya veis aquí un poquito cómo este personaje está más alineado. Fijaros en los ojos, cómo los dibuja. Son ojos más grandes, fijaros en la nariz. Las facciones de las personas jóvenes, de los niños, son facciones muchísimo más grandes. Y a medida que te vas haciendo mayor, tus ojos van quedando un poquito más pequeños en comparación. Cuando somos pequeños, ojos grandes, nariz grande, bueno, grande. Le falta crecer, pero en proporción es un pelín más grande, está más aniñada, ¿vale? Y la boca también es un pelín más grande en proporción con la cara. Pero todo esto vas creciendo, evidentemente vas perdiendo los dientes de leche, vas creando otra dentadura diferente y, bueno, pues tu cuerpo va cambiando, ¿vale? Entonces, estas cuestiones tenemos que tenerlas en mente cuando nosotros dibujemos a un mismo personaje, pero con una edad mucho más avanzada que otra, ¿vale? Y este es un poquito lo que acabo de hacer yo, es un poquito el ejercicio que yo os propongo, ¿vale? Yo os propongo dibujar un personaje que tenga que tenga diferentes edades, pero que sea la misma persona, ¿vale? No tenéis por qué hacerlo de la misma proporción, de la misma altura. Para que os cueste menos, podéis incluso hacerlo más pequeño, ¿vale? Pero siempre guardando pues esa proporción que nosotros estábamos hablando, de la proporción de 4 cabezas y de la proporción de 7 cabezas, ¿vale? Podéis hacer una intermedia, una en el que sea de 5 o 5 y media, ¿vale? Os propongo ese ejercicio. ¿Y cómo hacemos ese ejercicio? Bueno, pues voy a coger otra herramienta que me guste más, con la que me sienta más cómodo. Esta de Sketch, la del lápiz, ya veis, a mí para abocetar me gusta mucho más porque tiene presión y los que no tengan paleta gráfica pues no podrán hacer presión y hacer diferentes grises. Esta en particular a mí me viene perfecto. Vamos a borrar esto. Bueno, no me borra más. Bien, marcamos dónde empezaría la cabeza, dónde estarían los pies. Podéis ser muchísimo más pues perfectos a la hora de marcar esta línea o no, pero esto recordad que no se va a ver. Nosotros vamos a intentar y esta capa de pintura la vamos a acabar borrando. Y luego esto lo tenemos que dividir en 4. 1, 2, 3, 4. Vale, aquí tenemos pues una cabeza. Y esta cabeza, pues acordaros, si voy a dibujar a un niño, pues aquí tenemos una rodilla, otra rodilla, un hombro y otro hombro. Ya veis que básicamente cuando yo estoy dibujando, ya veis prácticamente que esas proporciones ya son bastante de niño pequeño, ¿vale? Entonces, acordaros que un niño con el pelo despeinado, por aquí una oreja, ojos grandes, cuanto más niño, ojos más grandes, una camiseta, ya no le pongo músculos, ya simplemente le pongo una camiseta, tampoco quiero tardar mucho. Y unas manos. Las aboceto. Un pantalón corto.
Podéis complicaros todo lo que queráis con la ropa y también podéis ambientar mucho y dar unas pistas de cómo es vuestro personaje, si es pobre, si es rico, si vive en una zona militarizada. Bueno, cómo se me traba hoy la lengua, perdonad. Bueno, si vive en una zona no lo voy a intentar, ya no lo intento. Ya nos quedamos así. Bueno, pues aquí tenemos el primer personaje y ahora hacemos el mismo personaje pero con más edad. Y para hacerlo con más edad pues tenemos que dividir esto en 7 partes. Yo voy a buscar primero el centro. Después de buscar el centro tengo que dividir 1, 2, 3, 4. Este le pongo una X. 5 y 6. Y le voy a añadir un poco de pie para que me entre aquí perfecta la proporción. Vale, pues aquí hacemos el círculo. Podéis empezar haciendo el círculo, luego el mentón. Acordaros, fijaros qué pequeña me sale la cara, ¿vale? Ojos más pequeños para nuestro personaje. El mismo pelo despeinado, pero un poquito más trabajado, ¿vale? Le echamos un poquito de brillos. Lo hacemos un poquito más maduro. Aquí movemos el mentón, le estructuramos un poquito la cara, hombros. Y ya veis que nos sale un personaje más adulto. Incluso, fijaros, esto me acaba de dar una idea. Vamos a hacerlo como si estuviese enrolado en el ejército. Con unas medallas por aquí. Y aquí pues, la típica botonera. Vale, lo que os decía, vosotros en la ropa pues os podéis un buen cinturón con un sable por acá. En la mano. En el próximo capítulo vamos a centrarnos en manos y os voy a explicar un par de trucos para que las podáis dibujar sin mucha complicación. Aquí me veis mucho a bocetar, pero por aquí vendría el sable. Bueno, no me voy a parar mucho, no quiero que esto se alargue, es simplemente para que vosotros me vais a mí dibujar un poquito y que también os animéis, que veáis cómo voy dibujando yo, cómo voy desarrollando yo mis dibujos. Aquí con los pies cuadrados, firmes. ¡Hey! Un buen pantalón con una buena raya, bien planchadito. Vale, y bueno, esto ya veis. Personaje, el pelo se mantiene, los ojos más pequeños, todo un poquito más trabajado. Y la proporción, sobre todo la proporción, su cabeza es más reducida, aquí su cabeza es más grande y por lo tanto hay menos cabezas en su estatura. De esa manera nosotros nos podemos teñir a un estilo más Kodomo o un estilo más Shonen, o también podría ser Seinen. Depende también de cómo tratemos a los personajes y su historia. ¿Vale? No quiere decir que no haya una historia en el que el personaje principal tenga entre 18 y entre 15 y 18 años y no sea una historia orientada a personas mayores. ¿Vale? Esto tenerlo bien claro. No siempre un personaje principal que tenga una edad
va a ir dirigido a esa edad. He leído muchos mangas en el que los personajes principales eran niños de entre 7, 8 años, 10 años, y esos niños tenían unos poderes descomunales, y la historia trataba de cómo esos niños no sabían controlar esos poderes mágicos y destrozaban todo a su paso. Y luego sus padres pues tenían ciertos problemas a la hora de, bueno, porque era su hijo, pero también era un problema militar, un problema de seguridad y salud pública. Entonces, bueno, ahí se mascaba la tragedia, ¿vale? Era una historia muchísimo más compleja, pero el personaje que ahí se dibujaba, que ahí estaba representado, era un niño. Pero era un niño que estaba tratado de una manera muchísimo más realista. No era un dibujo tan caricaturesco como podríamos ver en un Kodomo, ¿vale? Fijaros en este Kodomo. Esto es Nobita, pues es un personaje más caricaturesco. Fijaros en sus gafas, en sus ojos, en sus cejas, simplemente es una línea. Y luego fijaros en este cómic para adultos. Pues este personaje no tiene los ojos redondos. Y sus cejas, bueno, pues sí que son como una línea, pero son dibujos un poquito más maduros, más adultos. Tienen un estilo diferente, ¿vale? Por eso vosotros mismos veis las diferencias cuando leáis los mangas, ¿vale? Yo simplemente, el que no se haya dado cuenta, lo pongo aquí sobre relieve en un pedestal para que la gente empiece a ver esas cosas cuando lea un manga, ¿vale? Y bueno, no quiero alargar esto mucho más. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias. Practicar, dibujar mucho, y nos vemos en la próxima.